Bueno, ahora sí, mis hermanos, como les decía, vamos a hablar acerca de José. Y Lucas narra muy bien y con detalles la historia de María, del nacimiento y todo esto, pero Mateo narra la experiencia no tanto de María, sino de José. Y vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 1. ¿Sí? En Mateo el capítulo 1, que ustedes pueden encontrar algo muy interesante, ¿sí? Y es la genealogía de Jesús. Eh, allí es donde vemos, porque también el libro de Lucas decía que José era del linaje de David, pues ahí vemos por qué razones que Lucas dijo que José era del linaje de David. Ustedes pueden darse cuenta que desde el versículo 1 aparece pues desde Abraham, ¿no? Desde Abraham aparece toda la genealogía hasta Jacob, que en el versículo 16 no es el mismo Jacob que nosotros conocemos, que es el hijo de Isaac, sino otro Jacob, de la cual también nace un José, y no el mismo José, hijo de Jacob de Génesis, sino este José que vendría siendo el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Eso lo dice el versículo 16. O sea que José forma parte de esa genealogía de, de todo el Antiguo Testamento y es de donde nace pues David, del linaje pues de David, ¿no? Ahí es donde Jesús viene a ser ese rey para siempre, ese heredero del trono de David, ¿sí? Es de ahí es donde viene Jesús allí. 14 generaciones desde Abraham hasta David. Exactamente. Fue toda una cantidad, o sea, el hecho es que todo el Antiguo Testamento se centró en eso, incluyendo que dentro del linaje de Jesús habían personas hasta discutibles, de procedencia discutible. Por ejemplo, está Raab, ¿no? Raab, que era la ramera allí de Jericó y que está dentro de la lista, está en el versículo 5, ¿no? Raab, y que precisamente Salmón engendró de Raab a Booz, y allí aparece la otra, que es Ruth, una moabita, que también pertenece a este linaje de Jesús, y que también aparece por aquí otro personaje que es interesante o que también es discutible, como lo fue, por ejemplo, el que incluso no la mencionan aquí con el nombre, pero que es la mujer de Urías, de la cual nació Salomón, ¿no? Israelita y todo, pero que tuvo su aventura amorosa con el rey David y que de allí nace Salomón, ¿cierto? Pero también otro, por ejemplo, Manasés, también aparece Manasés y Amón, ambos reyes malos, sobre todo Manasés fue el que mandó a cerrar al profeta Isaías por la mitad y bueno, o sea, ustedes pueden darse cuenta que en toda la genealogía de Jesús, de capítulo 1 de Mateo, hay personajes tanto buenos como no tan buenos o que no tomaron buenas decisiones. Pero todo eso es la historia del Antiguo Testamento, la formación de la nación, de reyes, tenemos príncipes, tenemos moabitas, tenemos extranjeros, tenemos toda una cantidad de personas, pero que así fue como se construyó la nación israelita. Y es lo que podemos nosotros descubrir con todo el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Y por qué eso? Porque en Jesús se cumple todo lo que aparece allí. ¿Sí? Ahora, en ese contexto nace Jesús, pero viene con algo muy interesante y es donde viene el versículo 18. ¿Sí? Mateo va al grano de una vez. Mateo dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Recordemos una cosa, yo creo que ya lo he dicho aquí, y es que había una tradición en el tiempo bíblico de Jesús, y era que antes de casarse y de irse a vivir juntos a una casa, se tienen que hacer todos una serie de preparativos y de pasar toda una serie de pruebas. Pero la última prueba era que el esposo, el futuro esposo, tenía que construir la casa donde iban a vivir.
Y eso era en un lapso de un año que tenía que cumplirse eso. Ahora, en ese periodo de un año es cuando resulta esta historia o este contexto. ¿Y qué dice el versículo 19? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque ella, o sea, recordemos que ayer les decía que cuando María regresa de visitar a su prima Elizabeth, ya ¿cuántos meses llevaba de embarazo? Quiero que me diga, ¿cuántos meses llevaba de embarazo María cuando llegó de 3 meses. 3. 3 meses? Meses. Ya llevaba 3 meses de embarazo, que eso es lo que dice Lucas. Ahora, Mira la versión Dios habla hoy, dice, eh, José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. así es. Ya había pensado hacerlo así. ¿Y Sí, cuándo? Ahí continúas tú. sí, entonces, por eso es que es importante cuando unimos los dos evangelios que son los que hablan del nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, dice que ya lleva 3 meses. Obviamente, al llegar a Mateo, nos damos cuenta de que María ya le contó a José y ya la barriga de María pues ya estaba un poquito más grandecita y era notable para esos tiempos, ¿no? Ahora, algo muy interesante es que José, dice el versículo 19, decidió, después de saber lo que había sucedido y que María le llegó con el cuento de que ella estaba esperando un hijo, que estaba embarazada y que ese hijo había sido por un milagro del Espíritu Santo, pero que como él la amaba tanto, decidió hacer algo. Cuando dice que decidió dejarla secretamente, es porque el nacimiento de Jesús o el anuncio, o lo que le habían dicho, te está diciendo María, no lo llenó de alegría, no lo llenó de, ay, qué bendición voy a ser Padre Mesías, sino más bien lo que hizo fue, yo me voy y si van a culpar a alguien, que me culpen a mí. ¿Por amor a quién? Por amor a María. Él amaba a María. José no es el villano de la historia. José en realidad es el héroe de esta historia. Porque si él hubiera decidido denunciar a María, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué le hubiera sucedido a las personas que están en esta situación de estar casadas, comprometidas y que terminan teniendo un hijo con otra persona? ¿Qué pasaba en ese tiempo bíblico? ¿Alguien sabe? Se hubieran matado Lo hubieran apedreado y Terminaban siendo apedreadas en Moisés. Ahora, cuando José decide no denunciarla, lo que está haciendo era que él mismo se estaba echando la culpa de cualquier cosa que dijeran y no tanto a María. Y al él irse y no haber acusador, ni haber alguien que lleve la culpa, pues entonces María quedaría libre de cualquier responsabilidad legal. O sea, es tanto el amor que tenía José por María que decidió dejarla con tal de poder salvarla a ella. ¿Cómo les parece ese tipo de amor? algo muy lindo. Cierto, bueno, muy romántico Sí. eso. Por eso es que la historia de la verdadera Navidad, que Navidad viene de la palabra natividad, nacimiento. Podría ser un prototipo de Jesús porque está dando su vida por otra persona. Ajá, también, claro, es un ejemplo claro de lo que iba a ser Jesús después. Pero algo muy interesante entonces es que José quiere dejar a María con tal de salvarla, con tal de que ella pueda tener la oportunidad de vivir y de poder criar al niño que está esperando. Ahora, dice el siguiente versículo algo interesante, y dice el versículo 20, que mientras que él estaba pensando en esto, él se durmió. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y quiero hacer un alto aquí porque, a ver, ¿cuántos de nosotros hemos tenido sueños? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido así sueños de todo tipo? Muchísimos.
¿cierto? Amén, claro Sí. que sí, todos soñamos muchas cosas. Todos hemos soñado y a veces son aventuras, unas aventuras demasiado locas donde uno corre y corre rápido y uno lo están persiguiendo, pero como que uno corre lento y el que me está persiguiendo corre más rápido. Uno tiene todo Parece tipo como cámara. de sueños, ¿no? Uno tiene todo tipo de sueños. Pero mira, José está soñando porque es un sueño, ¿cierto? Eh, que apareció un ángel y que en ese sueño el ángel está diciendo que no tiene que tener miedo de recibir a María, su mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora aquí viene lo interesante, el detallito interesante de la historia. Dice el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí hay varios detalles. En el versículo 24 dice que él se despertó de su sueño y lo que hizo fue hacerle caso al ángel que le ha comunicado por medio del sueño. O sea, aquí es donde viene algo interesante porque José decide creer en un sueño. No sé cuántos de nosotros cuando estamos o soñamos algo, llegamos a creer que eso se hace realidad. Pero así como sucedió, ¿te acuerdan que yo les mostraba el ejemplo de Elizabeth? Que Dios utiliza cosas que aparentemente son sencillas, que aparentemente son ilógicas de hacerlo. Pero Dios utiliza, por ejemplo, con Elizabeth utilizó que no solamente el bebé diera una patada, sino que llenó con el Espíritu Santo a esta mujer, a Elizabeth, para que esa patada no fuese simplemente una patada normal, sino que fuese ¿qué? Sino que sirviera para qué esa patadita, ese movimiento del bebé, porque no es que hasta Eso ese fue momento como la una persona va a señal, salir. ¿Sí, Manuel eso Isabel? fue como una señal, Benjamín. Ujú. No, Ajá, una una señal. patada Ser que de especial. preparar, O de sea, no es preparar que el el bebé camino. hasta ese día pateó, ¿sí? Es Ah, que ese día fue el día en que se movió. Ya llevaba ya lleva 6 meses cuando María fue a visitarla. Y yo, hombre, imagínate, ya el bebé estaba formadito, ya había pateado, ya había hecho de todo. Pero eso no quiere decir de que entonces, porque ese día llegó María y pateó, que fue una patadita normal, ¿no? Porque recuerden que cuando María saludó, dice que el Espíritu Santo llenó a Elizabeth e hizo algo. Ahora, Dios está utilizando con José algo también muy similar, porque todos tenemos sueños, pero ese sueño en particular era diferente. Ese sueño en particular tenía algo especial, ¿sí? Yo digo, Benjamín, que tenía un propósito. Exactamente, exactamente. Y algo que vamos a ver a continuación es eso. Mira, si tú te das cuenta, José está haciendo caso a un sueño, algo que soñó, pero que él sabe y él tiene la certeza de que no simplemente fue un sueño, realmente fue un mensaje directo de Dios. Porque ¿cómo supo él que quizás fue algo que venía de Dios? El libro de Secreto, la gente lo aclara un poquito más y lo amplía y les invito a leerlo. Y es que José sintió paz, sintió la seguridad de que lo que había dicho María, más lo que él escuchó del ángel, era real. No era simplemente un sueño. No era un sueño cualquiera que nosotros tenemos de aventuras que hoy estamos aquí y que luego estamos soñando y terminamos en París. No, es algo real lo que estás viviendo José en ese sueño. Por eso es que José decide hacer caso, porque él sabe que lo que él vio en ese sueño no fue simplemente un producto de su imaginación. Realmente era algo que Dios quería comunicarle a José y por eso mandó a su ángel allí.
Ahora, algo interesante también es que José hace algo muy curioso. En el último versículo, en el versículo 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pero quiero que entendamos esto. Dice, a su hijo primogénito. ¿Eso qué quiere decir? Y más aún, lo que dice después, y le puso por nombre Jesús. O sea que él lo aceptó. Esa es la otra, exactamente, hermana Elizabeth. O sea, José no simplemente aceptó el sueño y ya, listo, bueno, que María tenga su hijo, no. Él lo consideraba como su hijo. Y que un papá le pusiera su nombre a su hijo era porque era de su propiedad. Y no le puso cualquier nombre, le puso el nombre que el mismo ángel le había dicho por medio de los sueños. Decidió amarlo como hijo, decidió que era su hijo. Así es, así es. O sea, no sé si lo estamos percibiendo, pero José terminó no solo amando a María, sino también amando y considerando como suyo al mismo Mesías. Aún sabiendo que era el Mesías, pero lo consideró como suyo. No sé si ustedes pueden ver la lección que hay allí, pero hay una lección tremenda. O sea, José hizo algo. Si María fue una mujer ejemplar, imagínense José. Imagínense José, no por algo ese par fueron escogidos. No por algo tanto María como José tenían que ser los que fuesen a crear al Mesías. Y ambos se encargaron de educar a Jesús. No solamente fue María, también lo era José. Ambos se dedicaron a preparar a Jesús en todo lo que él tuviese que aprender, porque sabía que si lo mandaban a la escuela de los rabinos, la escuela de los rabinos iba a desviar a Jesús del propósito. Y por eso es que también el libro del Señor de la Gente, si el libro de educación dice que los que se encargaron de la educación de Jesús fueron ellos dos. Fue María y José. Ellos son los que le enseñaron todo. Y para ellos era algo realmente fácil de hacer, porque recordemos que José y María no eran de cualquier linaje. Recordemos que José y María no eran de cualquier descendencia, sino eran de la descendencia directamente de ¿quién? De Dios. De Dios de David. De David, de Abraham, quienes fueron sus Benjamín, antepasados. perdón. Sí. Benjamín, yo pienso que Dios tenía un propósito demasiadamente y una tarea increíble para María y para José, de que ellos fueran los padres de Jesús acá en la tierra. Ajá, así es. Y por eso es que imagínate, o sea, terminaron siendo escogidos por Dios para esa noble misión. Ahora, la historia bíblica no nos muestra qué sucedió después, porque recuerda que apenas van 3 meses de embarazo. Y pareciera como que se cortó la historia ahí. ¿Y qué sigue después? Bueno, mis hermanos, el libro de Hacer de toda la gente nos aclara, igual que otros libros que ustedes les invito a leer. Perdón, Benjamín, perdón. Sí, nos quedamos con la patadita que le dio a Isabel el niño y que él tenía un propósito, Dios tiene un propósito tenía un propósito con esto. ¿Cuál era el propósito? Sí, o sea, igual que Dios tiene un propósito con todos ellos, con todos esos personajes, ¿no? Pero quiero centrarnos con algo, ¿Qué pasaría después? Pues el libro de toda la gente nos amplía un poco y nos dice que para María y para José esos siguientes meses no serían fáciles, porque ¿cómo podrían ocultar que de un momento a otro María se casó después de 3 meses y ya está embarazada? ¿Ustedes saben cómo sería su vida en un pueblo donde, recuerden, pueblo pequeño, ¿cómo dice el dicho? Pueblo pequeño, infierno grande. Gran infierno. ¿Cierto? Eran muy conservadores. Eran demasiado conservadores. Y aunque José... Benjamín, Jesús, la hermana que está hubiera sido diciendo de fácil, la ¿no? patadita,
entre esos dos niños es que el uno era el Salvador y el otro el que aparejaba el camino. El Espíritu Santo también se encargó de formar esas dos criaturas. Entonces, ahí se encuentra, cuando hay ese encuentro es porque hay algo especial en los dos. El uno aparejaba el camino y el otro el Salvador. Entonces, es obvio de que tenía que haber alguna manifestación ahí de ese poder de Dios. Así se me hace. Pero quiero que nos centremos o que nos concentremos en esto. Mira, después de que José acepta y se casa, obviamente, con María, quien ya está embarazada de 3 meses, podemos darnos cuenta de que la vida, o podemos concluir, incluso deseo que toda la gente lo amplíe, que la vida después para ellos no es que haya sido fácil. Fueron el plato favorito de los chismosos de Nazaret. Fueron el tema de conversación en las mesas, en los momentos de desayuno, almuerzo y cena de todo ese lugar. Porque imagínate, hombre, cómo puede ser. Se casaron apenas hace poco y ya María está embarazada y se le nota la barriga. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Se imaginan la situación tan complicada que tuvo que vivir María? Complicado. Y también para ella, y aquí habla también el Luciado en cuanto a eso, que también tuvo que soportar las críticas, María, en esa situación. Claro. Maná, ¿qué me está diciendo? Que ella personalmente debió sentirse también muy juzgada por las personas. Y eso es muy duro, o sea, es muy difícil. Sí. El rechazo, las personas la juzgarían. Imagínense. Claro, la señalarían, le dirían de toda clase de cosas, ¿no? Pero algo muy interesante también es que ellos, a pesar de quizás de todo ese tipo de cosas, de todo ese tipo de críticas, de todo ese tipo de quizás señalamientos que pudieran haber llegado a ellos, podemos ver que aún en los relatos que siguen después de esto, eran personas muy dependientes de Dios. Y eso es lo más importante, porque mira, aquí es donde quiero entrar con José. José decidió aceptar a Jesús, pero no solamente aceptarlo a él, sino con todo el paquete que venía. Eso implicaba con todas las críticas, así él tuviera que renunciar a todo lo que él fuera, con tal de poder ser o cumplir el propósito de ser el padre de Jesús, de poder conocerle a él, de poder hacer de todo. Y quizás ese es el llamado para nosotros hoy. Ayer el llamado era aceptar la misión que Dios nos ha dado y saber que Dios es el Dios de lo posible. Pero también hoy es un llamado más especial aún con la vida de José. Es aceptar a lo que Dios nos llama, así eso nos cueste. Así sea eso creerle a un sueño. Así sea eso llegar a pensar que para todo el mundo diga, pero es que eso es ilógico, eso no tiene ni pies ni cabeza, es saber de que Dios tiene un plan y que yo tengo que aferrarme a ese plan así en este momento para mí. Eso sea algo que la razón me diga que no, pero que realmente es aferrarme a que lo que Dios quiere es mucho mejor de lo que yo mismo puedo imaginar o esperar. ¿Será que a veces nos pasa lo mismo que a José? ¿Será que a veces Dios nos hace salir de nuestra zona de confort también y mostrarnos algo aparentemente ilógico, algo aparentemente como fuera de sentido, como algo como que no tiene ni pies ni cabeza, pero que uno dice, hágalo, que si lo haces vas a ver que formará parte de un plan que ni siquiera tú mismo te esperas todo lo que te va a venir. Y puede que nos cueste, pero recordemos lo que el mismo Jesús dijo. Puede que el Señor dice, mira, vas a sembrar llorando, pero cuando coseches vas a estar feliz. ¿Será que Dios te ha llamado a ti, querido hermano, hermana, amigo, amiga, que en este momento nos está acompañando y que por medio de la vida de José también te sientes identificado y sientes que realmente Dios te está llamando para hacer algo que no es tan fácil, pero que vas a poder contar con su compañía y con su ayuda? ¿Será que Dios te está llamando a ti, mi querido hermano o hermana, en estas fechas precisamente en donde todo el mundo celebra la Navidad, que sabemos que no, pero recordemos eso, cómo impactó la vida de José a tal punto de renunciar a él mismo con tal de poder
cumplir con el plan de Dios. Y sabes, Amén. tan interesante eso, que le enseñó su profesión a Jesús. O sea, José el carpintero le enseñó su profesión a Jesús, y por eso también Jesús era conocido como el hijo del carpintero, o un carpintero más, ¿cierto? De la familia. ¿Será que tú has sido llamado también para algo así? ¿Será que tú has sido llamado para poder llegar a cumplir con el plan de Dios? Así te cueste, así te duela, así como que se haga sentir mal, pero que eso, en vez de generarte malestar, como que te genera más bien es un propósito, algo que te llena de una paz que tú no explicas de dónde viene, pero que sabes que Dios es el centro de esa paz, y que como tú haces el plan de Dios, Dios te acompaña y te lleva a pesar de las dificultades del camino. ¿Será que te pasa lo mismo a ti que a José? Si es así, si te pasa lo mismo que a José, la invitación es: aférrate al plan que Dios tiene para contigo. Si tú te aferras a ese plan, Dios se encargará del resto del trabajo. Porque así es como... Perdón, Benjamín. En estos momentos me está pasando una situación muy dura con un tío mío, pero muy, muy, muy dura, donde esa persona tiene 81 años y está privado de la libertad. E incluso lo único que yo puedo hacer en esos momentos es orar mucho con él, porque hoy tiene él una audiencia donde deciden si le casa por cárcel o lo condenan. ¿Y esto a qué me ayuda a mí? A aferrarme al Señor. ¿Qué es la enseñanza que yo saco? Aferrarme de Él. Porque tristemente cuando uno se aparta de los caminos de Dios, tiene uno que pasar por tanto dolor, y no solamente esa persona, sino las personas que lo están rodeando, que están al pie de Él. Entonces, ¿esto qué me ayuda a mí? A aferrarme del Señor y a pedirle que nos ayude en este dolor tan grande que estamos pasando, porque esto no es fácil. Uno ver a una persona de esta edad, uno verlo por medio de una foto durmiendo en el piso, descalza todo el día, eso no es fácil. Pero muchas veces el Señor nos manda todas estas cosas para que nosotros volvamos a Él. Exacto, exacto. Es una invitación. No a dejar como lo iba a hacer José, sino más bien a aceptar el plan de Dios. A no apartarnos, sino más bien aferrarnos más a Él, a las personas que queremos a nuestro alrededor, y poder por medio de eso cumplir con el plan que Dios tiene para nosotros, y que solamente nosotros podemos cumplirlo. Por eso es que Dios se le apareció en sueños a José. Porque José quería dejarlo, y Dios hubiera pedido: bueno, pues déjela que yo pueda conseguirme otro papá. No, Dios se fue ahí directamente a José para decirle: no, es que yo voy a cumplir el plan, pero contigo, no con otra persona, es contigo. ¿Sí? No renuncies, que tú formas parte de ese plan, y solamente es contigo. No voy a cumplirlo con otra persona, es contigo. Solamente Dios hizo eso con otro personaje más de la Biblia, y ese otro personaje era Jonás. Quienes no querían hacerlo y que se querían ir, que querían más bien marcharse a otro lugar fuera del plan, pero que Dios fue detrás de ellos, y a Jonás lo que hizo fue por medio de esa tormenta manifestarse. No era una tormenta cualquiera, era la señora tormenta. Y en el caso de José, no era cualquier circunstancia, era una circunstancia terrible. Y José, lógicamente, cualquier hombre aquí le daría la razón: hombre, claro, cómo se iba a quedar, cualquier persona se va. Pero José decidió dejarla secretamente, pero vea cómo Dios interviene para que el plan se lleve a cabo, de que José tenía que ser, no era cualquier persona, él tenía que ser el papá. Y nos hemos dado cuenta de que realmente José era el que tenía que ser. Él tenía que ser el personaje. Él tenía que ser ese factor, esa ficha del ajedrez clave para que pudiera Jesús crecer como creció, tener esas características, ¿cierto? Como las que él tuvo. Y por eso es que hoy realzamos esas características de José, y podemos ver, o sea,
Si aprendimos mucho de María, de José podemos aprender grandes lecciones también. Y quiero cerrar, mis hermanos, con que, bueno, mañana, el día de mañana, si Dios nos permite y nos da la vida, aprenderemos de otros personajes, unos personajes de los empleos más bajos, de los que son los más humildes. Vamos a aprender grandes lecciones de ellos, de los pastores que se encontraban en las laderas de Belén, allí después de que se dio el edicto del censo. Y vamos a conocer grandes lecciones con respecto a ellos, pero al mismo tiempo vamos a aprender de otra persona que también estuvo participando allí y que a veces pasa desapercibido, pero que también vamos a aprender grandes lecciones del mesonero. Un personaje que a veces pasa por así y que todos decimos, sí, no tenía lugar y ya, pero grandes lecciones podemos aprender también de este mesonero. Bueno, mis hermanos, espero que hayamos aprendido grandes lecciones de la vida de José y que podamos sacar de ahí buenas decisiones o tomar buenas decisiones en el día de hoy y sobre todo de aferrarnos al plan, aun cuando eso parece un poco arriesgado y loco, pero definitivamente el tiempo dirá que siempre fue lo mejor, porque aferrarnos a lo que Dios tiene siempre trae consecuencias o bendiciones con un valor eterno. Oremos.